encontramos estudiando el pacto de membresía. Recordemos que con nuestro hermano Jair vimos la introducción a este tema y vimos cuál era aquella voluntad para con nosotros a tener ese juramento o voto que hacemos a Dios. Nos enseñaban que esto era lícito, hacer un voto a Dios es lícito. También con nuestro hermano Mateo abordamos el primer punto, y es que debíamos mantener la adoración a Dios pública de acuerdo a su santa palabra. Entonces vimos un primer voto que debe hacer el creyente, y es mantener la adoración pública de acuerdo a lo que Dios ordenó en su santa palabra, tomando en cuenta el principio regulador. Hoy nos corresponde ver el segundo punto del pacto de membresía, que tiene que ver con no dejar de congregarnos, sino entregarnos a nosotros mismos en los cultos. El segundo punto de este pacto de membresía es no dejar de congregarnos, sino entregarnos a nosotros mismos en los cultos. Para esto, permítame abordar este tema en 4 puntos. Primero, hablaremos de la necesidad de congregarnos, una breve introducción de por qué es necesario que nos congreguemos. Luego, revisaremos lo que se espera que cumplamos en este compromiso, en este voto. Después, los 2 principios de reuniones sobre los cuales recae este compromiso. Y por último, pautas en caso de inasistencias. Vamos a ver el segundo punto del pacto de membresía. Lo abordaremos bajo los 4 puntos ya mencionados. Entonces, empecemos con la introducción de esa necesidad que tenemos de congregarnos. Por la Biblia sabemos que desde la antigüedad Dios ha dispuesto un lugar específico en donde da su presencia especial. Sabemos que Dios nada lo puede contener, Él es infinito, Él es omnipresente, está en todo lado, y no hay ningún lugar que pueda confinar todo lo que Él es. Sin embargo, en esa muestra que Dios ha dado de misericordia y de amor por la humanidad, ha querido que el hombre pueda estar cercano a Él de una manera especial. En Éxodo 25:8 se puede leer cómo se le ordena al pueblo de Israel el construir un lugar especial para su presencia. Dice allí, Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios les ordena al pueblo que debían construir un lugar especial, un santuario, también llamado tabernáculo. ¿Para qué? Para que Él habitara en medio de ellos. Dios no necesita ningún lugar para habitar, Él es Dios, no necesita una morada como nosotros. Lo que está queriendo decir aquí es que quería estar en medio de su pueblo, porque dice allí, habitaré en medio de ellos. Un lugar donde el pueblo de Dios se recordará que Él adoraba por medio de sacrificios y ofrendas, donde el sacerdote ejercía intercesión por su pueblo, un lugar donde también se predicaba la palabra de Dios, sus mandamientos en ese tiempo. Era un lugar especial. Después podemos ver por Primera de Reyes 8:3-5 cómo ese lugar fue trasladado al templo de Salomón. Dios le dice a David David quiere construir un templo a Dios, y Dios le dice: no serás tú, sino tu hijo. Salomón construye un templo, y una vez que acaba de construir el templo, lleva el santuario. Vemos que este lugar tenía una nueva localización geográfica, estaba en Jerusalén, ¿sí? Entonces ese lugar santísimo, ese lugar donde la presencia especial de Dios estaba, ahora tenía una ubicación específica, era Jerusalén, el templo de Jerusalén. En ese tiempo, el templo de Jerusalén fue considerado por todo el pueblo como un lugar sagrado, y toda la nación iba a ese lugar para hacer los sacrificios de adoración. Podemos ver cómo
el templo estaba en el imperio del norte y Judá, que era el imperio del sur, las personas viajaban hasta el templo que se encontraba en el norte. ¿Sí? Era una ordenanza que todos tenían, y aún en esa separación seguían cumpliéndola, seguían yendo al templo de Jerusalén para adorar a Dios. Pero también podemos ver cómo Daniel 6:10 nos ilustra que incluso después de la invasión y de ser desmantelado el templo, esta ciudad siguió considerándose como un lugar especial para ese pueblo. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Entonces, si recordamos la historia, había un edicto que decían que debían alabar una estatua del rey. ¿Y qué hizo Daniel? Abrió sus ventanas mirando hacia Jerusalén. Era un lugar especial, hermanos. Allí habitaba la presencia especial de Dios, único. Y el pueblo de esa época era como algo muy sagrado. De hecho, usted puede leer como en Lucas 2:22 al 24, también se nos relata que el Señor Jesús fue presentado en ese templo, ya después de haber sido reconstruido. Ahora, como leímos en Hebreos, gracias a la sangre de Cristo y su oficio como sacerdote, los que somos sus hijos tenemos libre acceso a la entrada del lugar santísimo. Hay un nuevo pacto, ya no tenemos que ir al templo de Jerusalén. Como leímos, hay una libertad en Cristo que no nos limita para ir a un lugar geográfico para buscar adorar a Dios, sino que, como leemos en Mateo 18:20, esa presencia especial de Dios ahora es prometida cuando se reúnen en su nombre. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces encontramos, hermanos, que ese tabernáculo, el templo de Jerusalén, el lugar especial de Dios, hoy en día es aquí. No me refiero aquí en Suba, en la Loma, no. Estamos hablando de este lugar en donde se reúnen hermanos en el nombre del Señor. Este es el lugar especial de Dios, un lugar sagrado para Él. Note cómo el texto de nuestra enseñanza, el apóstol da una ordenanza clara, y es que aún con la libertad que se tiene en cuanto a las leyes ceremoniales, ellos no debían dejar de congregarse como algunos tenían por costumbre. Cristo ciertamente cumplió la ley, y por el cumplimiento de la ley, las leyes ceremoniales cayeron, pero aún así el apóstol dice: no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque ahora la congregación es donde habita la presencia especial de Dios. Y es que si decimos que la iglesia o la congregación de 2 o 3 es el lugar donde está la presencia especial de Dios, ¿no debería el que se confiesa ser hijo de Dios buscar estar allí? ¿Qué otro lugar en la tierra podría ser mejor para un hijo de Dios, sino donde Dios mismo está de una manera especial? Salmo 84:10 nos muestra muy bien cómo es el anhelo de un hijo de Dios que prefiere un día en la casa de su padre que 1000 fuera de ellos. Dice allí: lo que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de Manuel. Si bien sabemos, hermanos, que Dios nos acompaña en todo lado, que Él está presente en todo lado, y nuestras devociones y privadas esperamos que nos esté acompañando, debemos recordar que hay un lugar especial en donde Dios está. Dios ha querido poner su presencia especial en medio de su pueblo, en medio de su iglesia reunida. Y este lugar, o este espacio en donde la iglesia se reúne, es único, es diferente a los demás. La mentalidad egoísta de querer darle más importancia a los ejercicios privados de fe hace que olvidemos el lugar en donde Dios ha prometido su presencia especial. Usted puede que trate de aislarse de todos, ser un viaje espiritual, dicen algunos: me voy y me aparto de todo.
Y puede que el Señor le hable en esa etapa de su vida, en ese periodo, pero no se va a comparar con la presencia que usted va a tener de Dios cuando se congrega con la iglesia. La iglesia, el pueblo reunido, tiene la virtud de que va a tener la presencia especial de Dios. Es un lugar único, hermano. Recordemos que Cristo tiene una esposa, y esta es la iglesia. Dios ama a la iglesia, no solo a usted, ama a un grupo, un conjunto de hermanos reunidos que se llaman iglesia. Él nos ama de manera particular a cada uno de nosotros, pero su afecto especial es a su esposa completa. El Salmo 87:2, usted puede leer cómo nos dice que Jehová ama más la reunión de su pueblo completo que la presencia especial de cada hogar individual. Dice allí, Salmo 87:2, ama a Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Entonces, ciertamente, cuando se reúne la iglesia, Dios está de una manera más especial, amándonos. ¿Por qué necesitamos congregarnos entonces? Bueno, hermanos, porque Dios está de una manera especial cuando su pueblo se congrega. Quiero preguntarle, ¿tiene un corazón ferviente como el de estos varones que acabamos de leer por estar delante de la presencia especial de Dios? ¿O piensa que este es un lugar como cualquier otro, como un centro comercial? Usted puede ir, estar, ver qué dicen aquí y irse sin no recibir nada o sin dar nada. Recuerda, hermano, que esta es la iglesia del Señor, y si nos reunimos en su nombre, estamos delante de su santa presencia. Él está en medio de nosotros de una manera especial. Recuerde que gracias al sacrificio de Cristo, hoy en día tenemos una virtud, y es que ya no tenemos que ir a Jerusalén a buscar la presencia de Dios, sino que ahora en donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Y qué bueno es esto, hermanos. Dios es misericordioso, ha tenido consideración de nosotros, pues siendo tan pecadores y Él tan santo, quiso poner su presencia especial en medio de nosotros. Es bueno Dios. Con esta introducción, espero que recuerde lo importante que es esta verdad, y es que Dios está de manera especial en la iglesia. Ahora vamos a ver lo que se espera que cumplamos con este voto. Entonces, nuestro segundo punto, ¿qué se espera que cumplamos en este voto de membresía? Lo primero que vamos a ver, y es lo más obvio, es la asistencia regular a las convocatorias que se hagan en el nombre del Señor. ¿Qué se espera que cumplamos? Pues que asistamos a las convocaciones que se hagan en el nombre del Señor. Ya más adelante miraremos qué quiere decir eso de en el nombre del Señor, pero por ahora revisar que hay una obligación directa, y es asistir de manera regular. Hechos 2:42 nos recuerda esa disposición y constancia que tenían los hermanos de la primera iglesia, que buscaban tener comunión entre ellos. Dice allí, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces había una perseverancia. Sin duda, cuando hablamos de que una persona hace esta solemne promesa de no dejar de congregarse, nos referimos a ese deseo de buscar estar en todas las convocatorias que se hagan para participar de la exposición de la palabra, de la comunión con los santos, de la Santa Cena o de las oraciones, como lo acabamos de leer. Y el hecho de que esto se haga de manera regular nos indica que tiene un sacrificio, ¿sí? Pues no quiere decir que solamente los que no tienen nada que hacer el domingo, o los que están desocupados, son los que van a la iglesia. Son todos los que se esfuerzan y desean y anhelan servir al Señor, los que venimos a congregarnos en el día del Señor. Todos los que han entendido la importancia de estar en la presencia especial de Dios deben buscar, perseverar y sacrificialmente congregarse en medio del pueblo. Debe haber constancia, como dice 1 Corintios 15:58, donde el apóstol
anima a la iglesia de Corinto para que mantuvieran sus convicciones, dice allí. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debe ser algo constante, regular, asistir donde el pueblo de Dios se congrega y donde está la presencia especial de Dios. La iglesia que debe hacer frente a esto debe claramente revisar aquellos candidatos de la membresía y medir con este termómetro de la asistencia al Señor ese interés de ser parte de esta iglesia. Es una buena medida saber si esta persona quiere o no ser parte de la iglesia. Pues miremos cómo es su comportamiento frente a estas convocatorias que se hacen, porque esto nos muestra ese deseo de esta persona de querer estar dispuesta a sacrificar su tiempo y otros intereses para estar en la presencia especial de Dios. Pueden haber claramente situaciones irregulares de trabajo, enfermedades y otras cosas particulares que en algunos casos impiden congregarnos. Sin embargo, el principio es que debemos evitar abusar de esas ocasiones en las cuales seamos estorbados a congregarnos. Lo regular debe ser que la persona asista. Habrán situaciones providenciales por las cuales no podrá hacerlo, pero eso no debe ser lo que se mantenga constante, sino su asistencia. Bien, ahora cuando hablamos que se tiene este mandato de no dejar de congregarnos, debemos pensar más allá del simple hecho de asistir a la iglesia. Y por eso vamos a ver un segundo punto en esto, y es que el deber de congregarnos también involucra una participación de entregarnos a nosotros mismos. Nos congregamos, pero también nos entregamos a nosotros mismos. Entonces, se espera claramente que la persona que hace este voto asista físicamente a las reuniones de la iglesia, pero eso lo puede hacer también cualquier persona que no es regenerada también. ¿Sí? Así que usted incluye que asistir o congregarse a la iglesia va más allá. Va más allá de simplemente estar en un lugar. Implica no solo asistir, sino hacerlo de manera regular, como ya lo vimos, y entregando su corazón. Por eso, en este punto de membresía, usted puede leer que dice, sino que nos entregaremos a nosotros mismos en los cultos. No se queda únicamente con, no dejaremos de congregarnos, sino que pone una parte adicional, y es que debemos entregarnos a nosotros mismos en los cultos. Una persona que asiste al lugar, pero que no involucra su corazón para orar al Señor, para escuchar su palabra, para adorarle, debe reflexionar si no está haciendo, tal vez, como los fariseos, en Mateo 15, 7 al 9, son reprendidos por practicar una religión de manera externa, sin involucrar su corazón. Dice allí, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, con corazones lejos de Dios. Van a estos lugares, pero su corazón no está con Dios. Es como ya hemos aprendido, usted puede que esté acá físicamente en este momento, pero en su mente puede estar divagando en los asuntos de esta semana, en lo que va a comer, en lo que va a hacer, y allí se está perdiendo o está incumpliendo con el voto de congregarse y entregarse a sí mismo. Puede que asista a la iglesia, pero no se entregue tal vez a compartir, por ejemplo, con sus hermanos, como sucedía, o como se advierte más bien en Filipenses 2:4, de tener intereses egoístas, dice allí, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de vosotros. Y es que, hermano, se espera que si usted viene a un lugar a congregarse, hable con las personas, se comunique con ellos, busque la unidad, no que se aparte y se aísle. No tendría sentido venir a un lugar donde hay muchas personas para usted aislarse y vivir su vida solo. También debe advertir que hay una filosofía que dice que desde que usted se congregue, no importa en dónde, lo que importa es que debe congregarse. Y así no es como debemos proceder, hermanos. Usted tiene que tener
una constancia, pero en su iglesia local. Algunos piensan que en cualquier lugar que se congregue es suficiente para cumplir este principio, olvidando lo que es la lealtad y el sentido de la familia de la fe. Es que somos una familia de la fe. Imagínense que en una ocasión su hijo diga: padre, hoy voy a desayunar de este hermano, almuerzo de otro y ceno en la casa de otro hermano. No tiene sentido, ¿sí? La idea es que permanezca con su familia todo el tiempo. Entonces, hermanos, para recapitular, ¿qué se espera que cumplamos en este punto? Bueno, que perseveremos en congregarnos de manera sacrificial. Sabemos que todos nosotros estamos en diferentes contextos y circunstancias, pero muestra de que servimos a Dios, no al mundo, es el sacrificio que cada uno de nosotros hace para buscar estar en la presencia especial de Dios. Pero recuerden que no solamente estar presente físicamente es suficiente, sino que debe entregarse a usted mismo. Hay un sacrificio que es sacar tiempo para Dios, pero hay otro sacrificio que es darse en mente, cuerpo y alma en los servicios que involucran este día. ¿De qué sirve venir a un culto de oración, por ejemplo, si su corazón y su mente no están unidas con las peticiones que se están haciendo? ¿Por qué congregarse si va a estar aparte de los demás en su mundo sin darse a sus hermanos? Entonces, pidamos a Dios, porque todos tenemos estas luchas, hermanos, para que Él nos ayude a tener más de su espíritu para cumplir este mandamiento y para cumplir nuestros votos, de darnos completamente en estos servicios. Pues en nuestras fuerzas, como ya lo sabemos, no podemos hacer nada. Así que pidamos de su ayuda para seguir congregándonos, pero de una manera consciente, hermanos, de una manera completa, delante de la presencia especial de Dios. Habiendo visto esto, vamos a leer los dos principales tipos de reuniones. ¿Cuáles son los dos principales tipos de reuniones a los cuales hace referencia este voto? Bueno, principalmente la Biblia nos muestra que hay dos momentos en que conscientemente la iglesia debe reunirse en la presencia especial de Dios, y son para la adoración corporativa y la oración. Hay dos momentos en los cuales la iglesia se reúne de una manera que se convoca, y es para la oración corporativa y la oración. Y podemos ver dos servicios, que es el día del Señor y la reunión de oración. Si recordamos cuál es el fin principal del hombre, es glorificar a Dios, la iglesia no se aleja de este objetivo. De hecho, una de las razones por las cuales nos reunimos en este día es adorar a Dios. 1 Corintios 16:2 se exhorta a la iglesia para que cada día del Señor adore a Dios por medio, en este caso, de sus ofrendas. Dice allí, 1 Corintios 16:2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Notamos aquí que se reunían en el primer día del Señor para recoger ofrendas. Y el ofrendar es un acto de adoración que usted no puede hacer solo, tiene que estar en una iglesia. ¿Sí? No me imagino una persona esté ofrendando en su casa solo. Es posible. Es un servicio, un acto de adoración que usted puede manifestar en una iglesia. Pero también hay otros actos como el canto. En Colosenses 3:16 se nos muestra esta manera de adorar a Dios a través del canto. Dice allí: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Hay unos cantos espirituales que surgen del corazón, que, como lo vimos, están regulados por la palabra de Dios, y que podemos expresar cuando estamos en la presencia especial de Dios. Por mandato, sabemos que todo hombre es ordenado a guardar el día del Señor. Éxodo 28 dice que debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo. Y qué mejor manera para un hombre de cumplir este mandato,
sino es estar con la iglesia en el día en que su presencia está posada en ella. El ministerio de la iglesia y por tanto la vida de la iglesia como congregación y como miembros tiene un énfasis y es en la palabra y en la oración. Nuestro ministerio y nuestros servicios deben ser consagrados a estas dos actividades principales. Cuando nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, pero también a elevar súplicas. Y vamos a ver cómo estos dos principios se ven a través de la Escritura con los ejemplos de la primera iglesia. Entonces, vamos a ver las reuniones de oración, cómo eran evidentes en la primera iglesia, y vamos a ver también cómo es evidente la predicación de la palabra en los tiempos de la primera iglesia. Entonces, las reuniones de oración en la primera iglesia. Hechos 1:14, se puede ver cómo esta primera iglesia, una vez que Cristo fue exaltado a los cielos, lo primero que hizo fue reunirse para orar. Habiendo el Señor ascendido a los cielos, lo que hizo esta iglesia, lo primero que hizo fue reunirse para orar. Dice allí, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que los discípulos estaban reunidos con María y con sus hermanos, orando se reunieron para empezar a orar en ese tiempo. Hechos 2:42 también puede ver cómo la iglesia se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, habían oraciones. Note cómo dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la predicación de la palabra y en las oraciones, así a la misma estatura, a la misma importancia. Es de igual importancia orar que ser expuestos a la palabra de Dios. Muchos toman livianamente estos tipos de oración, pero debemos ser conscientes que cada uno de nosotros necesitamos tanto de la oración como de la predicación de la palabra. Y es que piensa, hermano, que si una iglesia no ora, simplemente está a su merced, ligando algo importante, y es que dependemos completamente de Dios. Mire en Hechos 4:23 al 30, por ejemplo, cómo la iglesia oró por la valentía para que estos hombres siguieran predicando a Cristo sin temor. Hechos 4:23 al 30 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y alaban con denuedo la palabra de Dios. Qué poderosa puede ser la oración en la iglesia, hermano, como en este lugar, como este ejemplo. Estos varones estaban siendo perseguidos por predicar a Cristo, y no pidieron para que se les quitara esta prueba, sino antes para que tuvieran valentía para seguir predicando a Cristo. Es decir, pidieron conforme a la voluntad de Dios, y vemos cómo Dios les respondió de forma inmediata. Y es que en las pruebas o dificultades, lo mejor que puede hacer una iglesia es orar a Dios,
como vemos en Hechos 12:5. Aquí la iglesia ora para que Pedro pueda ser fortalecido en esa cárcel, en esa situación que estaba, que era encarcelado, dice allí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Era una prueba muy difícil. Imaginen que su ministro estuviera encarcelado. Ellos estaban siendo perseguidos y además de eso habían orado para que tuvieran valentía de predicar el evangelio, y después resulta que su ministro lo llevan a la cárcel. De ellos es muy duro para ellos. Sin embargo, usted puede ver que no retrocedieron en seguir orando al Señor, sino que antes, como lo acabamos de leer, lo hacían sin cesar. La iglesia no únicamente oraba en situaciones difíciles, sino que también puede ver en Hechos 13:3 cómo oraron para enviar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, dice allí. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aún en aquellos nuevos propósitos, en aquellos nuevos objetivos que se traza la iglesia, se deben hacer oraciones al Señor. ¿Por qué? Porque tiene el control de todo y nada podemos hacer sin que Él lo apruebe o lo avale. Un autor dijo alguna vez: la oración pública es la voz de la iglesia como cuerpo, ofreciendo súplicas y gracias a Dios por los beneficios espirituales y temporales. Yo le pregunto, hermano, ¿no tenemos por qué suplicar a Dios? Nuestro Señor Jesús oró: venga a tu reino. Recordamos que en este mundo ciertamente íbamos a ser perseguidos. ¿No deberíamos nosotros orar para que sea guardada nuestra iglesia? ¿Cuántas fallas y pecados podemos encontrar en la primera iglesia, donde se supone que era la que había recibido directamente la palabra de Dios? ¿No deberíamos velar orando para que nuestra iglesia sea guardada de caer en estos pecados también? Pero ¿cuántas misericordias no hemos recibido de Dios, hermano? Como iglesia hemos recibido muchas misericordias de Dios. ¿No cree que es una misericordia que hoy en día usted pueda recibir una sana palabra, una sana doctrina? No puede decir que es una misericordia que hoy en día, habiendo tantos lugares en donde las personas se pierden escuchando falsas doctrinas, nosotros tengamos la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio. ¿No es acaso una gracia suya que aún después de tantas luchas, de tantos desiertos, de tantas pruebas, deserciones, Él siga manteniéndonos en su voluntad y siga manteniendo este Padre encendido? ¿Cómo no agradecer y pedir al Señor por esto, hermanos? No nos cansemos, pues, de darle la importancia también a esto que es la oración congregación. Lo segundo es la prédica en los cultos de la primera iglesia, la exposición de la palabra de la primera iglesia. Si bien la primera iglesia se puede ver que fue conocida por eventos milagrosos, donde salía fuera de lo común todo lo que hacían estos hombres, esto no impidió que la palabra de Dios también se predicara en estos tiempos. Hechos 2, 14 al 40, dice cómo Pedro predicó en Pentecostés, explicando el significado del derramamiento del Espíritu Santo. Pues allí, vamos a leer 14 más. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces, note que Pedro hace un llamado a toda la congregación, poniéndose en pie, alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos, para que lo escucharan acerca de lo que él predicaba, que lo podemos ver en el versículo 40 al 41, dice allí: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces se nos dice que este hombre testificaba acerca de la verdad y exhortaba para que en un solo conocimiento fueran convencidos de la necesidad de buscar al Salvador. Pero mire cómo, adicional a lo anterior, cuando se predicaba la palabra, esto no se centra
en la retórica o en la buena manera de expresar del apóstol, sino en cómo las personas recibieron esta palabra. Dice allí, en Hechos 3, 11, 26, se puede ver cómo hicieron un milagro y se maravillaron de que él hubiera sanado un poco. Dice allí Hechos 3, 11. Teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder, nuestra obviedad hubiésemos hecho? Entonces todo el pueblo, en otro evento de Salomón Cojo, se reunió en un pórtico, el pórtico de Salomón, que era también parte del templo de Jerusalén. Y antes de que sucediera el evento de que este pueblo fuera destruido, vemos cómo los apóstoles predicaban la palabra de Dios en este templo. Pero note cómo en el versículo 19 se nos dice que Pedro llama al arrepentimiento a esas personas. No únicamente hizo la sanación, sino que predicó a Cristo, dice allí. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, siendo la práctica de los apóstoles igual que la de su Maestro Jesús, estos hombres no solo sanaban, sino que también ilustraban por medio del Evangelio y predicaban la salvación y el arrepentimiento para el pecador. Qué triste es una iglesia en donde no existe la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Una iglesia donde solo se le da la esperanza de un hombre de tener una paz temporal en las cosas de este mundo, haciendo supuestamente milagros, pero dejando a las personas vacías sin el mensaje del Evangelio. Qué triste es una iglesia donde no se nos exhorta a dejar nuestros pecados o a buscar la esperanza de nuestro Señor Jesús. ¿Qué sentido tiene una iglesia que no tiene la predicación de la palabra de Dios, hermanos? Ninguno. Por eso que esto también hace parte central de esta iglesia. Pero vemos también cómo esta palabra no se quedaba sin fruto. Como dice Hechos 4, 1 al 22, una vez que Pedro y Juan predicaron en el templo y fueron arrestados, note que el versículo 4 nos habla como muchos de los que escucharon esta predica creyeron, dice allí. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Imaginen ese milagro, hermanos, 5.000 personas convirtiéndose al Señor. Algo que no es tan visible como sanar un cojo, sanar un ciego, pero que ciertamente es el mayor milagro que puede haber en la humanidad, es salvar el alma de un pecado. ¿Cuáles son los dos tipos de reuniones a los cuales se espera que el creyente no debe congregarse? Son la reunión para la oración pública del Día del Señor y las reuniones de oración. Ambas son importantes para la vida de una iglesia, pues en ellas vemos la necesidad de un pueblo que suplica y pide por seguir sosteniéndose en el Señor, y también recibimos la palabra que Dios nos da para ser conducidos en nuestra vida. Ambas son importantes, hermano, nunca olvide esto. El culto de oración es importante porque estamos reconociendo que necesitamos de Dios y sabemos que nada en nuestra vida prospera si Él no lo quiere. Y con la predicación de su palabra somos redarguidos de nuestros pecados, llevados cada vez más a entender que la salvación no está en nosotros sino en Cristo, y llevados igualmente a orar a Dios por su gracia y misericordia sabiendo esto. Cuando estas cosas en nuestra vida, la bendición de orar, de escuchar la palabra de Dios y de orar en la comunión de todo su pueblo, nos llega, nos sentimos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos siendo parte o partícipes de algo especial, y es estar con el pueblo de Dios. Consideremos, hermanos, cómo el mundo nos asedia a diario. Satanás no descansa de tentarnos todo el tiempo. ¿No es así, hermanos? Todo el tiempo está allí tentándonos. ¿No nos animaría entonces a aprovechar estos días que tenemos para fortalecernos espiritualmente
y animarnos unos a otros como dice su palabra. Recordemos entonces que ambos servicios son importantes y debemos buscar esforzarnos para estar en ambos. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más sabiendo que el día se acerca. Por último, vamos a ver unas pautas en esos casos que hay inasistencias. Pautas o qué se debe hacer o consideraciones que debería tener usted para las inasistencias. Entonces, como lo dije al comienzo, no debe ser lo regular, ¿sí? Pero habrá ocasiones en que esto suceda. Entonces, ¿cómo sabemos si un hermano está siendo negligente en este voto o realmente está siendo impedido para congregarse? Bueno, vamos a ver 4 pautas para entender estos asuntos de la inasistencia en la iglesia. Lo primero son los asuntos providenciales. ¿Qué es un asunto providencial? Son asuntos que, por la providencia de Dios, le suceden al hombre y hacen que éste no pueda participar de los cultos. Por ejemplo, puede estar pasando por alguna enfermedad, puede estar pasando tal vez por una situación laboral donde le digan que tienen que asistir los domingos, puede estar pasando o puede tener un trabajo como es los trabajos legítimos para preservar la salud. Entonces, estos son situaciones providenciales en donde ni siquiera con un esfuerzo, con acción propia, se puede cumplir el voto. Hechos 8:1, puede ver usted cómo se nos dice que en esa persecución contra la iglesia, muchos cristianos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Dice allí, Hechos 8:1, Saulo consentía en su muerte en aquel día. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces eran tiempos realmente difíciles. Usted podía estar en un momento orando a Dios y en un momento entraba Saulo y lo sacaba corriendo. Entonces no podían continuar congregándose. Mire lo que dice el versículo 4 y 6 más adelante. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo las señales que hacía. Aún en esa persecución se puede que estos hombres se esforzaban por seguir congregándose, por seguir recibiendo la palabra de Dios. Estos hombres no dijeron, como es providencia de Dios que no se siga predicando, pues ya cada uno para su casa, no, sino que antes lo que hacían era buscar, no de manera rebelde, sino con ese anhelo de estar en la presencia especial de Dios, reuniéndose para escuchar su santa palabra. Hay hermanas, por ejemplo, que en este momento están en una situación, o que salieron en una situación de embarazo y están en recuperación. Eso es una providencia y les toca buscar ese reposo. Hay hermanos que, como lo dije, tienen situaciones particulares en sus empleos, en donde les obligan a trabajar en el día del Señor. Hace poco incluso todos nosotros tuvimos un tiempo difícil, que fue la pandemia. Fuimos despedidos de estar en ciertos días en el día del Señor congregándonos, ¿no? Pueden haber muchos asuntos, hermanos, en donde la providencia de Dios haga que no podamos participar o congregarnos en la iglesia. Lo importante es que una vez esté esta situación, usted debe estar seguro de que se afronta de manera providencial y de que no está justificando usted descuido o falta de esfuerzo para buscar congregarse. ¿Sí? Es la manera en que usted sabe si está cumpliendo con este voto, si providencialmente llega a una situación, si usted se está esforzando para evitar eso. Si un creyente providencialmente se encuentra en esta situación, debe cargar su corazón con esto, no tomarlo livianamente. Debe tener en su corazón un lamento y anhelo, como el que cantamos en el Salmo 42, por ese deseo de buscar estar en la casa de Dios. Dice Salmo 42, 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entre, me presentaré delante de Dios. No debe ser una situación normal, y el que cae en esta en cuanto pueda,
esto no se vuelva regular, sino que doble sus esfuerzos para buscar sabiamente la manera de congregarse. Una segunda pauta que vamos a ver en este punto es que hacer en ese caso de las vacaciones en donde se involucraría el Señor. ¿Qué hacer en caso de las vacaciones en donde se involucraría el Señor? ¿Es lícito descansar, hermanos? Lícito descansar. Eclesiastes 5, 18 y 19 nos dice que después de un buen trabajo, el hombre tiene derecho a disfrutar y gozar de él. Dice allí, y aquí pues, bien que yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar, uno desmiente en todo su trabajo, para que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, también da facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. No es pecado estar en vacaciones, sin embargo, si el creyente no toma en cuenta que hay un día dedicado al Señor en sus vacaciones, está fallando en esto. Dentro de las primeras consideraciones que usted sea va a un lugar de viaje, lo primero que debe preguntarse es: ¿dónde me voy a congregar? ¿Cómo podré estar seguro que donde esté yo es la presencia especial de Dios? Bueno, entonces, cuando lleguen estos momentos, tiene tres opciones, hermano. Uno, ser instruido por el consejo pastoral para saber si la iglesia en la que se va a congregar es bíblica y cambiar, si es necesario, el destino de viaje. Si lo primero que usted pregunta es: ¿dónde voy a asistir? ¿Es una iglesia bíblica? Bueno, tome el consejo de sus pastores para saber si es así. Si es así, puede asistir. Si no, busque un lugar donde pueda asistir y haya una iglesia bíblica. Lo segundo que puede hacer es no extender sus asuntos hasta el día del Señor. Es decir, puede viajar 3 días y dejar el día del Señor para que usted pueda estar en su iglesia local. Ya si es muy difícil, hay una tercera opción y es planear cómo invertir todo el día en adoración familiar y privada en el Espíritu, como leemos que hizo Juan en Patmos, que dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, hay 3 opciones que usted puede tomar. Claramente se espera que usted se esfuerce. Primera de Corintios 7, 29, 31 dice: el tiempo es corto, resta. Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que salieran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Como ya lo vimos, no hay un mayor descanso para el creyente, sino ese deleite que da el estar delante de la presencia especial de Dios. Entonces debemos tener la guía del Señor en estos asuntos, de nuestros pastores, analizar todo y esforzarnos en cuanto podamos estar o congregarnos en una iglesia bíblica. Lo tercero es la lealtad a la iglesia local y el reconocimiento de la autoridad de los pastores de la iglesia local. Un miembro que no pueda asistir a una reunión debe dar aviso a su inasistencia y la razón de por qué se abstuvo de estar en ese culto. Recuerde que usted es parte de una familia. Cada uno de nosotros debe rendir cuentas a los demás como esa señal de lealtad, consciente de ese pacto que hemos hecho. Sería muy extraño, por ejemplo, que su esposo se fuera 4 días, no le avisara, se fuera 4 días de su casa y volviera como si nada. Así debe ser extraño para nosotros, un hermano se vaya sin decir nada y vuelva como si nada hubiera pasado. No pasa así en la familia. Mantener esa comunión en los asuntos espirituales permitirá que sepamos no solamente las pruebas por las que está pasando este hermano, sino que analicemos si son tentaciones donde la iglesia puede animar y orar para que el Señor intervenga misericordiosamente a favor del hermano. No lo hacemos para que todo el mundo se entere que el hermano no puede venir el domingo, sino para que todos nos animemos a orar por este hermano. Y por último, las inasistencias reiteradas sin justificar son causal de apartar a un individuo de la membresía o, si es el caso, de negar su ingreso. Si una persona reiteradamente no asiste a una iglesia, no se congrega, esto puede ser una causa de apartar a este hombre de la membresía o, si no ha ingresado, de negar su ingreso. Hechos 2:42 dice:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento de pan y las oraciones. Pues como ya lo vimos, en la perseverancia. Y si un creyente empieza a abstenerse y congregarse con los hermanos sin dar una justa razón, está comunicando que no está perseverando junto con sus hermanos en esto. La membresía no es solamente un estatus, como ya lo vimos, sino es una práctica. Y si no se cumple con lo que por lo menos una ordenanza directa, como lo es el día del Señor, pues no podemos esperar que esta persona cumpla los demás votos que vienen adelante. Finalicemos, hermanos, con esta conclusión, y es que debemos orar pidiendo al Señor para que nos ayude a cumplir estos votos. Que si llegásemos a faltar, nuestros corazones no se enfríen y normalicen esto pensando que esto es normal, sino que podamos dolernos en nuestros corazones para por no poder estar delante de su presencia especial. Pero que busquemos estar en su presencia especial siempre, hermanos, con ese anhelo ferviente, como lo leímos, que dice el salmista: como el ciervo que rama por las corrientes de las aguas, así debemos clamar por ti, oh Dios, y el alma mía. Imagínense de Dios, que Dios dijo: cuando entre y me presentaré delante de Dios. Que Dios nos ayude, pues, hermanos, a cumplir estos votos, ya con toda diligencia y esfuerzo, buscar congregarnos en los cultos que han dispuesto al Señor. Oremos.